Hola, esto es Conversaciones con Sebastián Galiani, episodio 70. Nuestro invitado de hoy es Rafael Di Tella. Rafael is the William Siegel Professor of Business Administration en la Harvard Business School. Rafael ha investigado en las áreas de macroeconomía, política económica, el rol de las creencias y su formación, y ha sido un pionero en los estudios de economía de la felicidad y en el análisis económico de la corrupción. Con él hablaremos sobre el presente y futuro de la política económica en Argentina. Hola Rafa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, un placer hablar con vos hoy. Lo mismo digo, espectacular. Mira, quería empezar, hace poco escribiste un par de notas y diste unas entrevistas en relación a la macro argentina y creo que dijiste cosas bastante interesantes con las que estoy de acuerdo y quería que te explayes un poco sobre eso. Empiezo así, en una nota reciente que escribiste en La Nación, enfatizás algo con lo que estoy de acuerdo y he señalado también, ¿no? El problema macroeconómico de Argentina es fiscal. Decís, Argentina tiene dominancia fiscal no monetaria. Me gustaría que expliques estas ideas y qué implican para el diseño del programa de estabilización del próximo gobierno. Sí, por supuesto. La idea, hay mucha gente que enfatiza que hay problemas fiscales y yo lo que quería hacer una pequeña distinción, que hay problemas fiscales y enseguida pasan a hablar de temas monetarios, etcétera. Y yo quería enfatizar una forma de, eh, explicar los problemas fiscales que es un poquitito, que es más específica, que es la siguiente, que es que cuando vos tenés dominancia fiscal, la política monetaria se acomoda a las necesidades de las cosas fiscales. Y entonces la credibilidad que vos tenés que restaurar es la credibilidad de la autoridad fiscal. Y estar obsesionándose con problemas de dependencia del Banco Central, etcétera, me parece como que no es tan conducente. Lo principal es restablecer la credibilidad de que vas a hacer las cosas fiscales necesarias. Entonces, vos podés hacer un ajuste fiscal más grande, pero llegás con la lengua afuera y medio como con culposo, y entonces medio que no conseguiste romper la dominancia fiscal si haces eso, porque sigue siendo la duda sobre si cuando vas a armar tus expectativas y demás, está dominada por las dinámicas fiscales que todavía no te creen. Entonces, me parecía importante que nos comunicáramos en que tenemos que generar un ancla fiscal para romper la dominancia fiscal. Esa era la idea. Y después hablemos de las cosas monetarias. Una forma un poquito distinta de decirlo más general es, una vez que la inflación se convierte en un tema político, la solución es un problema político. La parte fiscal esencialmente es un problema político, no técnico. Entonces, me parece como que era importante comunicarse con los políticos en esos términos. Está bien, pero te hago un follow-up de la pregunta, ¿sí? Porque el problema fiscal de Argentina tiene ya 7, 8 décadas, ¿sí? Sí, señor. O sea, es algo bastante saliente en la historia argentina. Entonces, vos, eh, ¿qué crees que es lo que está atrás? Porque, por un lado, uno puede decir, y yo estoy de acuerdo, sí, siempre que un país no resuelve sus problemas económicos durante décadas, es un problema político, ¿sí? Siempre hay un equipo económico que se puede equivocar una vez, pero no 7 décadas seguidas. O sea, no puede ser error de cálculo, error de diseño. Entonces, estamos de acuerdo que hay un problema político, pero atrás de ese problema político, ¿no hay algo más estructural que lleva a los políticos a sistemáticamente a elegir altos déficits fiscales, aún con los costos que eso tiene, como alta inflación y a veces default de la deuda? O sea, la pregunta al final que te quiero hacer es si no crees que hay
una fuerte puja distributiva en el déficit. No te estoy diciendo que la inflación es puja distributiva entre los formadores de precios, ¿no? Que eso no creo que pueda explicar una inflación alta, sino si atrás de este déficit no hay una Argentina muy corporativa que hace muy difícil no terminar en estos altos déficits fiscales. Sí, coincido que hay una pregunta mucho más profunda que lo que yo estaba haciendo respecto del origen de las debilidades fiscales. Coincido plenamente y hay distintas formas de verlo. Si querés, hablamos un minuto de eso. Yo Ujú. estaba señalándolo mucho más limitado. Estaba escuchando a la gente que pensaba las reformas necesarias, etcétera, y había mucho énfasis en la cosa monetaria, la dolarización, el tipo de cambio, cepo, esto, las cosas. Todas las cosas monetarias me parece a mí que está bien que los tecnócratas eh, trabajemos en esas cosas, pero está mal confundir a la autoridad política sobre cuáles son nuestras capacidades. Esa es la parte que yo estaba tratando de señalar. Y que si vos seguís con dominancia fiscal, vos podés tener la mejor solución tecnocrática monetaria, pero se va a ir al diablo. Ese era el punto. Y eso era lo que yo estaba tratando de hacer, que es bastante más limitado de la pregunta tuya. 100% lo que decís vos. Hay algunas preguntas genialmente interesantes y difíciles de contestar. Está la idea de que hay una especie de guerra de atrición entre los distintos grupos, a ver quién paga los costos de los ajustes. Yo siempre lo llevé a un lado un poquito distinto, que es que, o yo concluía que era más la idea de que hay creencias un poco locas. Entonces a mí me interesaba mucho la idea del populismo como creencias equivocadas. ¿Y por qué te podías tener creencias equivocadas? Ujú. Entonces, el populismo es un fenómeno complicado y hay mil dimensiones, pero una dimensión que me parecía interesante es que a veces vos tenés en las experiencias populistas, en Perú, en varios lugares, tenés gente que cree eh, en restricciones distintas. Creen que hay diferencias de creencias. Vos tenés, yo qué sé, el tipo de izquierda quiere redistribuir más, quiere más impuestos, un tipo de derecha menos, etcétera. Y se entiende por qué. Pero a veces el populismo no implica esta cosa de izquierda y de derecha, sino que es como hay gente que tiene opiniones distintas sobre restricciones. Por ejemplo, te doy una. Si vos imprimís, ¿hay inflación o no? Entonces, muchos populistas creen que no, que vos tenés mucha capacidad ociosa en la economía. Es interesante cómo llegan a esas conclusiones, aún durante periodos inflacionarios. Entonces, a mí me parece que el populismo o lo que te genera estos déficits grandes es creencias distintas sobre cómo son las restricciones. Pero de vuelta, explica un pedazo chiquito de la realidad. Hay muchas cosas que no se entienden, cómo pueden seguir haciendo los errores, seguimos haciendo los errores que estamos haciendo y hay gente que todavía cree que está bien eso, que no. Eso me parece a mí como increíble. Sí, no, está claro cuál era tu punto, pero quería ir un poco más adentro, no es que Sí, lo había entendido. Eh, Te digo, vos fuiste muy crítico, sí, de la política de metas de inflación, y creo que es consistente con lo que estás diciendo en un sentido, como decir, o quizás te diría, lo que vos estás diciendo es, cuando decís no confundamos a los políticos, es, en el 2015 se les dijo que bajar la inflación era fácil, como si fuese una cuestión puramente monetaria y se vio que hacer el ajuste fiscal era difícil, ¿sí? Pero igual en ese momento, si yo te entendí bien las cosas que decías, vos sí abogabas por un ancla cambiaria. O sea, si eso es así, ¿por qué ahora cambiaste de visión? ¿Sí? ¿Qué te ha llevado a pensar que, bueno, tenemos que solo o dar tanto énfasis en lo fiscal? Eh, mira, es un tema interesante. Sí, la idea de la dominancia fiscal,
el proyecto de estabilizar con metas tiene un poco el problema este de que estaba subestimando el rol de la parte fiscal, por un lado. Por otro lado, me parecía que aún si hubieras resuelto el problema fiscal o encarado seriamente el problema fiscal como se hizo en la segunda parte del gobierno de Macri, eh, es decir, si aún si lo hubieras tenido, después tenés que hacer la estabilización. No es que vos haces la parte fiscal y se terminó. La parte fiscal es una condición que es central y que es la fuente de la credibilidad. Una vez que tenés eso, después tenés que frenar la inercia inflacionaria, tenés que hacer una cantidad de cosas que son necesarias. Y a mí me parecía que la mayoría de los planes de estabilización de inflaciones relativamente altas usan el tipo de cambio y que una parte de la política de usar metas de inflación subestimaba el rol de la parte cambiaria. Esa es la parte que una de las cosas que me dejaba incómodo del programa de metas de inflación. Que de vuelta, uno que es crítico con el diario del lunes, o sea, en ese momento yo era crítico también, pero no es que es imposible, es muy difícil, los problemas son bastante difíciles, entonces no quiero sonar como el banana que critica. Yo sí fui crítico y me parecía pero entiendo perfectamente la legitimidad de ir de una manera un poquito distinta. Eh, Bien. Pero está, ok, yo entiendo que el core, el core que es, a ver, déjame ponerlo así. Si no se resuelve, ¿sí? La cuestión fiscal, o sea, si Argentina no da una señal creíble y la cumple de que va a un superávit fiscal estructural que es sostenible, no hay ningún programa de estabilización que vaya a funcionar, ¿sí? Eh, y creo que eso es lo que vos también estás diciendo. Eh, pero también me parece que es cierto que hay una cuestión muy complicada en la Argentina por esta cosa de que si por este péndulo, ¿no? En el que ha estado la Argentina, entre gobiernos que tratan de hacer las reformas y los ajustes y gobiernos que eh, básicamente desajustan todo. Entonces, el riesgo siempre es que si vos no bajás la inflación más o menos rápido, pierdas las elecciones de medio término y se caiga esa credibilidad que quisiste construir. Que el gobierno de Cambiemos no lo hizo el primer año, pero aún si lo hubiese hecho, si hubiese empezado un ajuste fiscal más sólido en el primer año, si hubiese perdido la elección de medio término porque, por ejemplo, en el medio de un ajuste fiscal no hubiese bajado la inflación, se puede revertir todo el proceso. Eso no te lleva a pensar que también es bastante importante eh, pensar el programa monetario para, digamos, como que vos tenés que apostar a que lo fiscal lo vas a lograr y entonces también va a ser consistente lo monetario. Mira, te contesto, está buenísima tu pregunta. Eh, ¿qué estoy diciendo? Estoy tratando de transmitir la idea que el problema, hay dominancia fiscal. Por lo tanto, vos lo tenés que generar credibilidad. La credibilidad que importa es la credibilidad de que vas a poder resolver el problema fiscal. Ujú. Si vos en ese momento te confundís y le estás hablando a la gente que querés independencia del Banco Central, el flaco que te está escuchando se avivó que esto va mal. Esa está mal, esa no es la credibilidad que importa. Es como la época de Thatcher, cuando en Inglaterra le van con la idea de independencia del Banco Central a Thatcher. Y Thatcher lo saca carpiendo. Le dice, ni loco. Acá está en juego si son los mineros o yo. Y yo tengo que explicarles que soy yo, no los mineros. No puedo poner acá un tercer tecnócrata que, qué sé yo, no lo controlo. Va a decir, no sé, acá es un problema eh, clásico de política económica, donde está en juego quién es el que está poniendo las reglas en la economía y quién sigue. Así que esa es la credibilidad que importa. Ahora, es un problema muy difícil, que exactamente, por lo tanto, tenés que tener toda la parte monetaria que le sigue. Pero no tenés que confundirte cuál viene primero y cuál viene después. Te lo contesto ahora de otra manera, lo mismo,
pero más relevante para lo que viene ahora. Mucha gente cree que lo que tenemos que hacer es una estabilización, nos da polenta para ganar las elecciones de medio término, etcétera, y después hacemos hasta las reformas y después hacemos la cosa fiscal. La cosa monetaria, la estabilización, te da un dividendo que después cobras de otra. Y yo creo que eso es un gravísimo error. Estás jugando a la ruleta rusa con eso. Puede no salir, pero hagámoslo bien, es lo único que digo. Seamos lógicos, pongámonos de acuerdo en cuál es el problema que hay. La gente, ¿qué duda tiene del gobierno? De que puede poner una restricción cambiaria rara, alguna cosa. ¿Sabes? Si todo el mundo lo hace. Lo que está en duda es si vas a poder hacer un ajuste fiscal, si te la vas a bancar. Y si vas a poder decirle a la sociedad, sí, esto se hace así, sí, hay heridos, es complicado, pero nos estamos hundiendo, muchachos. Y por ahí no es la solución, no es que soy un fiscalista extremo, pero sí, suena aburrido, suena muy fácil, suena muy trivial, pero es importante, es real. Ese es el problema nuestro. La duda es si vas a hacer lo que vos fallaste 70 años, como bien decías vos. Estoy totalmente de acuerdo. Yo soy un fiscalista extremo, ¿eh? Pero lo que insisto es esto, y única repregunta sobre esto es, eh, si vos, lo que estoy diciendo es, si no necesitas bajar la inflación rápido para poder también hacer el ajuste fiscal. O sea, como que al final te tenés que apostar a decir, yo tengo que ser creíble en lo fiscal, pero también tiene que bajar la inflación, porque si no, la gente no me va a votar en la elección de medio término y voy a perder la credibilidad por ahí. Coincido, eso está bueno, es una muy buena forma de ponerlo, que es que es dificilísimo. Es dificilísimo. Tenés que hacer la parte fiscal y después tenés que hacer la estabilización que te va a dar el aire para seguir haciendo las cosas y no te reviertan todo enseguida. Y que puedas hacer las dos cosas es muy difícil, porque tienen, etcétera. Lo que no tenés que confundir de que es que porque es difícil, yo me cambio y me pongo a buscar las llaves en donde no se perdieron, porque hay luz. No, maestro, se perdieron en un lugar sin luz. Es una pesadilla esto. Es una pesadilla. Pero busquemos dónde están las llaves, no cambiemos de lugar. Bien. Y lo decís bien claro en esa nota que mencionabas, ¿sí? Las anclas monetarias de los economistas no rompen la dominancia fiscal. Se necesitan políticos que tengan una estrategia para ser creíbles. Esa credibilidad va a ser puesta a prueba muchas veces, ya sea que busquemos un cambio de régimen con un acuerdo político o ya sea que busquemos una tormenta de reformas. Pero una de dos. O el resultado final permite romper la dominancia fiscal o es imposible estabilizar en democracia. Es esto último, ¿no? Es imposible estabilizar en democracia. Alguien te va a decir, es muy interesante, ¿no? Porque en realidad lo que vos estás diciendo es estabilizar en la democracia argentina, me imagino. Algunas Sí, otras democracias lo hicieron. Y eso vuelve un poco a lo que hablábamos antes, y es como, de nuevo, no es que vamos a llegar a una conclusión, pero hay algo en Argentina que no es igual a Chile, a otros países, digamos, ¿no? O sea, eh, digamos, para comparar, por ejemplo, con Uruguay y Chile, o Perú, ninguno de esos países, más allá de que hubo tendencias mundiales y todos los países se movieron más o menos a economías más cerradas, un poco más de expansión del gobierno o después de los 90 a mayores reformas de mercado, nunca tuvieron el corporativismo que tuvo la Argentina, que me parece que hace tan difíciles las reformas. Te doy un ejemplo muy chiquito, ¿no? Pero que es muy importante. Por ejemplo, Argentina no puede tener un ingreso, un impuesto a los ingresos razonable, porque el mínimo no imponible siempre tiene que estar arriba de donde están los salarios sindicales, que son altísimos para la Argentina. Y eso tiene muchas consecuencias. No solo que no tenés el mejor impuesto posible disponible, sino que además, básicamente, pedir más gasto público es como un problema de comunes, porque finalmente vos pedís, vos no pagás el income tax, y entonces terminás con bajos impuestos y mucho gasto, ¿sí? Eh, y, y eso por un lado, pero por el otro, no solo muchos de esos países que lograron hacer reformas macro razonables
no tuvieron ese corporativismo tan fuerte, sino que además no tuvieron el kirchnerismo que te duplicó el tamaño del Estado, que fue una cosa eh, realmente inexistente en Latinoamérica, ¿sí? Entonces, desandar todo eso es muy complejo y puede llevar mucho tiempo. Mira, estás cubriendo muchas partes. Es interesantísimo lo que decís. Hay una parte, estás poniendo corporativismo y kirchnerismo en el mismo, por así decirlo, la misma bolsa. Y yo los veo como muy distintos. El corporativismo puede hacer cosas que no te gusten o no te gusten, pero tiene una cierta racionalidad. El kirchnerismo yo lo veo como de una irracionalidad extrema. No, no tiene, yo entiendo que una persona quiera poner 40% de gasto, entiendo. De 20 lo puede sacar a 40 porque tienen unas ideas, para mí, 100% equivocadas sobre cómo podemos, el Estado que podemos financiar, pero ponele. Lo que es incomprensible es que después de que conseguiste el poner el gasto en 40 tengas un déficit. Esa parte no me la pueden explicar, porque es como que están generando la crisis que después le va a hacer bajar el gasto. Es como tirarse un tiro, es de una irracionalidad para sus propios objetivos muy difícil de explicar. Así que esa es la parte que te señalaría como que son un poquito distintos. El corporativismo que genera las dificultades, algunas de las que vos decís, pero también te genera otras, te podría simplificar las estabilizaciones. Por eso yo decía que vos a mí me parece que Cambiemos tiene estos dos candidatos que son Bullrich y Larreta, que de alguna manera estaba tratando de pensar cuáles son las estrategias de- para la estabilización. Entonces, ¿cuál es el problema? Dominancia fiscal. ¿Cómo se resuelve? Con una credibilidad. El político necesita credibilidad para hacer la reforma. ¿Cómo genera esa credibilidad? Me parecía que había como dos formas que se habían usado en el pasado, extremas. No quiere decir que no se puedan combinar, para nada. Vos podés ser un acuerdista y también hacer reformas, que creo que es la posición más bien de la reta. Pero pero ponele, hay dos casos puros. Por un lado, vos tenés credibilidad porque hiciste un acuerdo con las corporaciones, como vos decís, etcétera, y de alguna manera estabilizás. Y hay muchos ejemplos de cómo sucede eso. Y son interesantes y tienen costos bajos esas estabilizaciones. Eso es lo que me parece a mí atractivo de pensar esos episodios. Por otro lado, necesitamos una cantidad de reformas. El país así no funciona y se necesita una tormenta de reformas que generen un país, un capitalismo que funcione. Entonces, eso, y si vos, yo describía el caso de Menem, que hace una cantidad de reformas antes de la convertibilidad, muy agresivas y muy contra la tradición peronista, que me parece que lo ayudan a él a establecer cierta credibilidad, que después lo ayuda en la convertibilidad. De vuelta, estoy editando para darte dos casos puros de cómo establecer credibilidad para la reforma. Porque la pregunta obvia para los que pensamos en esto de dominancia fiscal es, ¿y que entonces cómo lo haces? ¿Cómo lo bajás la dominancia fiscal? ¿Cómo sos creíble? O sea, el Banco Central, ya entendí, la moneda, hay una estrategia para generar credibilidad de la política monetaria. Y de las reformas fiscales, ¿cómo sos creíble? Con apoyo de la gente, pero tenés que tener una estrategia para que mientras vos vas haciendo los cambios fiscales, que generan heridos por todos lados, no te vayan minando la confianza y bajando la credibilidad. Sí, no, no, yo estoy de acuerdo. Lo que no tengo claro es cuál es esa estrategia y puede ser que una funcione un día y otra en función de cómo está la sociedad, el sistema político, los mismos actores. Claro, Eh, claro. yo Dentro lo de los... que, yo lo que sí no vos mencionaste que te parecía que Horacio tenía esa estrategia. Yo creo que hace poquito vi un paper tuyo y creo que es relevante para esto, como que vos lo que decís es, mirá, los candidatos en las internas, ¿sí? Tienen un discurso y después se van más al medio, al centro, ¿no? Ujú. Entonces, creo que juzgar ahora a los candidatos por ahí es un poco rápido. Eh, Claro, puede ser, y, puede ser. y- Sí, sí. y- y en ese sentido, te lo iba a preguntar después, pero ya te lo digo ahora porque salió. Si no creías que Horacio se había ido
muy rápido a la posición que tenía que tener después de ganar la interna, digamos, en caso de que la pudiese ganar. Pero dejando de lado esa cuestión, o sea, yo te quiero dar un ejemplo nada más de por qué no apuesto a una estrategia. Porque, por ejemplo, nosotros hicimos, y Cavallo también, lo hizo en el 93, un pacto fiscal, ¿sí? Un pacto fiscal, casi que no hay nada que tenga más consenso que un pacto fiscal, porque vos tenés que sumar a las 24 provincias y eso se tiene que aprobar en las 24 legislaturas, ¿sí? No, no es que es una cosa así, tomá, te doy esto a vos, gobernador, y ya está. Digo, pues después hay que aprobarlo en las 24. Entonces hicimos un pacto fiscal muy importante porque básicamente lo que había pasado, entre otras cosas, en el gobierno de Cambiemos era que se le había devuelto más de un punto de impuestos por un fallo de la Corte y una decisión de Cristina de extenderlo a todas las provincias. Entonces las provincias estaban con superávit fiscal y cobraban impuestos muy distorsivos. Entonces, básicamente, en ese pacto se hizo una ley para que ellos no suban el gasto y bajen los impuestos distorsivos a cambio de nada, básicamente, a cambio de que ya habían recibido eso, ese punto del producto, ¿sí? Y yo creo que lo aceptaron porque Macri ganó las elecciones de medio término, no porque tenían intención o voluntad de hacerlo. Es bueno, ganó Macri, parecía que iba a ser reelecto por otros 4 años, el poder estaba ahí y fueron a ese juego. En cuanto ganó Alberto, Alberto quería suspender la fórmula de los jubilados y todos los gobernadores, todos los que habían firmado ese pacto, lo que querían era eliminarlo para dejar de bajar los impuestos y volver a subir el gasto. Y lo hicieron. Por eso yo digo, no es que me convence que si vos lográs un pacto con todos adentro, eso se sostiene en el tiempo. Lo que igual no quita que por principio crea que es importante en la democracia lograr pactos para hacer las reformas, ¿sí? Pero creo que también la estrategia de Menem muchas veces fue pasar por un voto una reforma, hasta con un diputrucho una vez. Y si las reformas le van bien, después se van a consolidar. O sea que por eso digo, no creo que esté claro que una estrategia siempre domina la otra. No, no, coincido con lo que está diciendo, pero para explicarlo un poquito mejor. Al pacto que yo me refiero no es un pacto como una especie de acuerdo institucional. Yo coincido 100% con lo que está diciendo. No hay nada más caro que perder. El poder manda y esto, o sea, eso es Mm, 100% como lo describiste vos recién. Yo estaba simplemente aludiendo que hay una estrategia para ser creíble y mm, vos podés tratar de tener un grupo muy grande. Por ejemplo, una cosa que te puede preocupar de la estrategia de Bullrich, si no puede ir al centro, como estaba señalando antes, es si lo van a seguir acompañando los radicales, porque muchos de los radicales o de la coalición cívica pueden tener opiniones distintas sobre alguna de estas reformas, ¿no? Tradicionalmente era así. Entonces, es un poquitito el combo de esas dos. sí, sí, no, es complejo, pero bueno, pero eso, lo que yo ahí sí quiero señalar es que eso es una estrategia electoral, que es distinto a después cómo vas a gobernar. Por ejemplo, yo vi una entrevista que te hicieron a vos, creo que en La Nación también, donde decías una cosa con la que estoy totalmente de acuerdo, ¿sí? Dice, te van a tirar piedras y la verdad es que no te tiene que dar culpa. Y a mí me parece que cuando yo estuve en el gobierno, la persona que refleja eso es el caso Maldonado con Patricia Bullrich. O sea, yo no he visto muchos políticos que digan, no, yo voy a bancar a la fuerza porque creo que no fueron, como que no se dejó llevar por el No, mob. excelente. Me estás dando un excelente ejemplo. Coincido con lo que estás diciendo, 100%. Mm, Es como que hay un momento que cuando te tiran las piedras, vos podés decir, no está tirando piedras. O por otro lado, podés decir, ¿vieron? Nos están tirando piedras. Pues estamos haciendo lo correcto. Nos encanta. Tiran lo que quieran. Nosotros, lamentablemente, tenemos que hacer esto.
es lo que creemos. ¿Qué quieren que hagamos, muchachos? De la democracia, ganamos nosotros, tenemos que hacer. Entonces, y coincido con lo que el evento que estás describiendo de Maldonado Bullrich te estuvo excelente, Patricia, en mantenerse en algo que después terminó siendo, demostrando, los hechos demostraron que tenía 100% de razón. Ujú, ujú. Ahora, creo que esta interna entre Patricia y Horacio, quizás no sea la opinión que predomina, pero yo la veo enriquecedora para el país. Creo que desde que existen las PASO, la primera interna interesante, seria, competitiva, en el sentido de que difícil decir estoy seguro quién va a ganar, que hemos tenido. ¿Vos cómo ves eso? ¿Cómo la ves? Igual, los veo, primero tengo apuesto en lo personal 1000-1 a que Juntos por el Cambio gane, porque me parece insoportable el declive y son los únicos que veo con cierta chance de poder enderezar este desastre. Segundo, veo buenísima la competencia, son buenísimos los dos candidatos. A mí me resulta mejor la estrategia que dice Horacio, porque me resulta como que es más fácil y la veo con más chances de tener éxitos, pero los dos tienen los mismos objetivos y son simplemente estrategias y no veo que nadie tenga la razón. Me encanta, me parece que se están tratando muy bien, hay muchas quejas, no, nos estamos criticando mucho, etcétera. Yo no lo veo eso, yo creo que tenés que permitir, hay que tener un poquito de piel un poco más dura y aguantarla. Y después, al día siguiente, vamos a estar todos juntos y va a haber que remarla y pensar en las piedras, lo que venga, porque esto va a ser muy difícil. Sí, La situación. yo estoy 100% de acuerdo con vos. Creo que los que vivimos en Estados Unidos no nos parece una interna eh, No, eh, dura, o sea, nos parece una interna normal. Y siempre doy este ejemplo que creo que te va a gustar. O sea, la interna de Menem y Cafiero, que quizás fue la otra interna interesante que tuvimos. Eh, del lado de Cafiero, las principales espadas eran Grosso, Corach y Manzano. ¿Eh? Y del lado de Menem, la principal espada era Mera Figueroa, en la campaña, estoy diciendo. sí, sí, sí. Cuando Menem gana la interna, el jefe de campaña deja de ser Mera Figueroa y pasa a ser un triunvirato de Mera Figueroa, Bauzá y Grosso. ¿Sí? O sea, el día después, Grosso acá. Fue ministro de Menem, Grosso fue el intendente de Menem y Corach fue quizás uno de los 3 o 4 ministros más importantes de Menem. ¿Sí? O sea, la interna fue dura, al día después se juntaron y Menem, como político astuto, se llevó todo lo mejor que había y dijo, bueno, esto mejor en el sentido de habilidad política, no estoy necesariamente hablando en todas las dimensiones. ¿Sí? Claro, coincido, perfecto. Yo creo que va a pasar lo mismo acá. Cuando pensás las diferencias de sustancia, no las veo tan grandes en términos, ciertamente en términos objetivos, y yo creo que todos los técnicos deberían estar muchísimo más, deberíamos tener más, o sea, para mí el paso hacia adelante va a ser, el día después de las PASO se va a unificar todo y va a ser bastante más claro. eh, pero por ahora no veo que estamos lejísimos de que haya habido cosas que sean tan graves que no permitan la cooperación en el futuro. Bien. ¿Alguna cosa más que sobre la que quieras reflexionar sobre digamos, el próximo gobierno y lo que debiese hacer? Eh, Mirá, no, no, con respecto a lo que estábamos hablando, no, yo siempre tengo una duda que me queda, que es con respecto al tema monetario, que es que, como charlamos hace un ratito, soy un poquito escéptico de la idea de que vas a hacer, que con la independencia del Banco Central tiene un rol tan grande que jugar. Por un lado. Por otro lado, decía, bueno, hay mucha energía puesta en eso y eso es algo que puede ayudar o no. Y sí, si tuviéramos un Banco Central independiente y tuviéramos un mecanismo para generar credibilidad de ese Banco Central independiente, eh,
entonces puede mejorar. Entonces ahí, viendo un poco cómo se podría hacer eso, tengo estas dudas, que es como, resulta que el Banco Central, la Constitución, prevé que haya un banco federal con capacidad de emisión y con bancos regionales, muy moderado a la Fed, cosa que no está sucediendo ahora. Entonces, estoy con esta idea medio como rara, que es, si vamos a hacer una reforma de la Carta Orgánica y se va a armar una gran cosa, va a haber que hacer un esfuerzo en compatibilizarlo con la Constitución. Entonces, de alguna manera, tenemos un desafío triple enfrente de nosotros, si los que empujen por la idea del Banco Central Independiente, que es cómo minimizar el rol de las provincias más irresponsables. Imagínate que si vos pasamos del Banco Central actual, que es un chiste, se está portando muy mal, es una fuente de inestabilidad espantosa en este país, Ujú. pero la gran solución es que de repente políticos de provincias irresponsables ahora controlan el Banco Central, sería un desastre. Entonces, para mí, tengo mucha energía puesta en si no deberíamos tratar de pensar un poco cómo debería ser una propuesta de independencia del Banco Central, pero compatible con la Constitución. Eso es lo que me vuelve loco. Entonces, lo resumo con esta cosa media mitad chiste, mitad en serio, que es mudamos el Banco Central a Córdoba. Bueno, porque los cordobeses son más ordenados que el resto del país, son más conservadores, tienen una tradición de profesionalismo. El Banco Central está dedicado a hacer estos cepos ridículos y excepciones y cosas. O sea, hay que hacer realmente un esfuerzo titánico de mejorar institucionalmente la conducta de la política monetaria. Entonces, eh, me parecía una cosa que sí es como un corolario de lo que estábamos conversando antes, es que las cosas que se pueden hacer en términos de institucionales del Banco Central, me gustaría escuchar a los abogados que saben cómo se hace para que sea compatible con estas restricciones que tenemos, que no, en general no se discuten. Yo, por ejemplo, no sabía hasta que no me metí en este tema y me lo sopló un economista amigo nuestro. eh, yo no sabía que estaba el artículo 75, inciso 6, creo que es. Bien, bueno, no, la verdad que nunca he pensado sobre eso, no tengo, la verdad, nada para decirte, pero sí te puedo decir que cuando estuve en el gobierno impulsé alguna descentralización de agencias, creo en eso. Por ejemplo, nada, yo quería mandar el INDEC a Tucumán o a alguna provincia donde había alguna universidad buena que le pudiese dar support. Eh, Buenísima idea, me encanta eso. Eso pero tiene, no- aparte de la tradición en sí, Tucumán, me parece sí. buenísimo. La resistencia fue total, sí. Me convirtieron en el malo de la película en los diarios, etcétera. Y la Pero, acusación era, ¿cuál era? pero como vos me conocés, no me hizo mucha mella. ¿Y cuál Eh, era la acusación que te hacían? ¿Por qué no no, le gustó? no, por eso no, porque siempre buscan otra cosa. Después, viste, el gobierno de Cambiemos se usaba mucho cuando se iba a hacer una reforma, crear una mesa y participaban. Yo creo que a veces no era muy efectivo. Entonces había un proyecto de reforma del INDEC que proponía el INDEC y Jefatura de Gabinete le pidió a Hacienda otro. Nosotros mandamos uno, eran parecidos, había alguna diferencia del Word. El nuestro era el modelo inglés, no era nada inventado. O sea, eso te podía gustar o no, pero era el modelo inglés. Y bueno, lo filtraron a la prensa antes de que se discuta y después hubo toda una campaña en la prensa de decir es Galliani el que está atrás de este propuesta para controlar al INDEC, cuando no era Claro. absurda porque si se quería controlar al INDEC, la ley que ya existía era la que, que le había cualquiera de estas ponía un board independiente, en fin, eran distintos como se elegían, pero o sea que esas peleas, nada, no pasa nada, es así, es política.
Cuando a alguien no le gusta algo que vos estás proponiendo, te trata de desprestigiar y desestabilizar, ¿no? Claro. Y esto era una cosa chiquita, digamos. Ujú. Y era absurdo porque yo me fui del gobierno y eso quedó planchado en jefatura de gabinete 2 años más, o sea, no se ponían de acuerdo adentro del gobierno, nada más. Bueno, Rafa, un placer y quedamos en contacto. Buenísimo, dale, Un abrazo. abrazo. Abrazo, chao, chao.